Bueno, el imán es un cuerpo o dispositivo con un magnetismo significativo, de forma que atrae a imanes o metales ferromagnéticos, por ejemplo, el hierro, el cobalto, el níquel o las aleaciones de estos. Pueden ser tanto naturales como artificiales. Los imanes naturales mantienen su campo magnético continuo, a menos que sufran un golpe de gran magnitud o se les aplique cargas magnéticas opuestas a altas temperaturas. Existen imanes también permanentes o temporales. Un imán natural es un mineral con propiedades magnéticas. Un imán artificial es un cuerpo de material ferromagnético al que se ha comunicado la propiedad del magnetismo. Un imán permanente está fabricado en acero inmatado. Un imán temporal pierde sus propiedades una vez que cesa la causa que provoca el magnetismo. Un electroimán es una bobina, en el caso mínimo una espiral, por la cual circula corriente eléctrica. Existen 3 tipos de imanes ya mencionados: el imán natural, los imanes artificiales permanentes y los imanes artificiales temporales. El imán natural está compuesto por un óxido de hierro y las sustancias magnéticas son aquellas que son atraídas por la magnetita. Y los artificiales, las sustancias magnéticas que al frotarlas con la magnetita se convierten en imanes y conservan durante mucho tiempo su propiedad de atracción. Y los imanes temporales, artificiales temporales, son aquellos que producen un campo magnético solo cuando circulan por ellos una corriente eléctrica, por ejemplo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el campo magnético. El campo magnético es una descripción matemática de la influencia magnética de las corrientes eléctricas y los dos materiales magnéticos. El campo magnético en cualquier punto está especificado por 2 valores, la dirección y la magnitud, de tal forma que es un campo vectorial. Específicamente, el campo magnético es un vector axial, como lo son los momentos mecánicos y los campos radiacionales. El campo magnético es más comúnmente definido en términos de la fuerza de Lorentz ejercitada en cargas eléctricas. El término se usa para 2 campos distintos, pero estrechamente relacionados, indicados por los símbolos B y H, donde en el sistema vacío H y B son lo mismo aparte de las unidades, pero en un material con magnetismo denotado por el símbolo M, B es solenoidal, no tiene diferencia en su dependencia especial, mientras que H es no rotacional, libre de ondulaciones. Los campos magnéticos se producen por cualquier carga eléctrica producida por los electrones en movimiento y en movimiento magnético intrínseco de las partículas elementales asociadas con una propiedad cuántica fundamental. Su spin en la actividad espinal, campos eléctricos y magnéticos son 2 especies interrelacionadas de un objeto, llamado el tensor electromagnético. Las fuerzas magnéticas dan información sobre la carga que lleva un material a través del efecto Hall. La interacción de los campos magnéticos en dispositivos eléctricos, tales como las transformaciones, es estudiada en la disciplina de circuitos mecánicos. Ok, ahora vamos a hablar sobre la densidad del flujo magnético. Bueno, cuando hablamos de la densidad del flujo magnético, nos referimos a la cantidad física que indica cómo de fuentes son los campos magnéticos. Esto se determina como denso, que es el área del flujo magnético. Ahora vamos a hablar sobre la intensidad del campo magnético. Bueno, se llama intensidad del campo magnético a la fuerza que es ejercida en el campo sobre la unidad del polo norte. Y aplicando en un punto para calcular la intensidad del campo magnético, se aplica la siguiente fórmula, que es H es igual a fuerza
sobre magnitud. Bueno, ahora vamos a hablar sobre magnetismo terrestre. Bueno, nuestro planeta crea su propio magnetismo terrestre gracias a las corrientes eléctricas que son creadas por el núcleo de hierro níquel líquido. Y como dijimos anteriormente, la Tierra es como un imán gigantesco con dos polos, un polo norte y un polo sur. Aunque como sabrán, estos polos magnéticos no están alineados con los polos geográficos. La diferencia son que uno es polo norte geográfico y el otro es polo norte magnético y el otro es polo sur magnético. El geográfico es definido por la latitud de 90 grados y el axis por el que la Tierra. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la teoría del magnetismo. Bueno, la teoría del magnetismo es un fenómeno físico que despierta mucha curiosidad. Quizá es por el hecho de que trata de una fuerza invisible en nuestros ojos. Existen muchas teorías del magnetismo que explican con exactitud cómo actúa esta fuerza de atracción o repulsión entre los materiales que conozcamos algunas de ellas. El magnetismo de la Tierra o el campo terrestre, mediante la observación y el estudio de las ondas sísmicas, se divulgó que la Tierra tiene un núcleo líquido de alta densidad y que a su vez dentro de este núcleo líquido hay un núcleo sólido. La teoría del magnetismo de la Tierra señala que dicho núcleo actúa como con un gigantesco imán gracias al cual, por ejemplo, se puede explicar cómo funcionan las burbujas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la historia del electromagnetismo. Bueno, la historia del electromagnetismo es considerada como el conocimiento y el uso registrado de las fuerzas electromagnéticas. Data de hace más de 2000 años. Esto se logró en la década de 1940 cuando se completó una teoría cuántica electromagnética, o mejor conocida como electrodinámica cuántica. Por último, vamos a hablar sobre el campo magnético debido a las corrientes eléctricas. Bueno, el campo magnético es producido por la corriente eléctrica que circula por un conductor. Cuando la corriente eléctrica está fluyendo, se produce un campo magnético, pero cuando ésta deja fluir, desaparece el campo. A los dos campos interactuar, se promueve un movimiento en el objeto, ya que estos despejan fuerzas que producen el mismo.